con la reforma al Poder Judicial por las venganzas del narcopresidente con la señora Norma Piña, se dio la muerte de la democracia. Y con las votaciones que se celebraron desangeladas, sin apertura de las personas ciudadanas, para elegir a los ministros, magistrados y jueces por voto popular, se dio la decadencia del Poder Judicial. Se terminó con la calidad, la capacidad, la integridad, la moralidad, y ello demerita la función que tiene la administración de justicia en el país, ya que no se ajusta a las máximas que contiene el artículo 17 de la Constitución Federal, en el sentido de que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que lo harán de manera pronta, expedita, completa e imparcial. Y me refiero al caso del señor Hugo Aguilar Ortiz, quien resultó presidente de la Corte, quien anunció 7 ejes de su administración que se apartan totalmente de la función de un juzgador y que más bien se asemejan a un político de Morena, pues anuncia funciones relativas a conseguir el interés común y resolver la problemática pública del país. Sin embargo, la señora Sheinbaum se victimizó y victimiza también al mixteco de Oaxaca, que es indígena, diciendo que hay críticas que porque anunció que no va a utilizar la toga y que eso no tiene trascendencia, que puede ir vestido como le dé su gana y que lo importante es que la justicia va a ser impartida desde el punto de vista pluricultural y trasladándose al territorio para ver las necesidades de los indígenas y especialmente de las mujeres, que son el aspecto fundamental de la aplicación de la justicia que va a aplicar el señor indígena de Oaxaca. Pero ese no es el meollo del problema. El meollo del problema es que el que va a ser presidente de la Corte, pues no tiene capacidad ni calidad moral. En primera, este señor fue miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No tiene capacidad, tiene un carácter de lambiscón y de arrastrado, pues ello fue motivo para que el narcopresidente lo palomeara para que fuera el presidente de la Corte. No tiene ningún mérito el señor, no tiene principios éticos, es un simple politiquillo que vino de menos a más. Y no es cierto que se esté comparando con Benito Juárez. No es verdad, porque Benito Juárez fue un traidor a la patria. Vendió a los norteamericanos el istmo de Tehuantepec con el tratado de Magley Ocampo. Además de otras traiciones a la patria, como fue el de entregar el ejército mexicano a un gobierno yanqui para que un general norteamericano participara contra la guerra de los franceses. Se pueden decir muchas críticas de Benito Juárez, que más bien fue un conservador, fue un individuo que
vivía de manera francesada, vestía smoking, cosa increíble en un indígena zapoteca, pero que el que va a ser presidente de la Corte pues tiene los mismos gustos y aptitudes de ser un presidente de la Corte, pero utilizar ese puesto como un trampolín político para hacer propaganda política a favor de Morena. Ya sabíamos perfectamente que los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces, con la reforma al Poder Judicial, pues es para tener tribunales a modo. Y el problema no es tanto que el señor vaya encuerado o vaya vestido con el traje tradicional. Ese no es el problema. Claro que se ofende el formalismo de la Corte, que deben de guardarse las formas, pero pues el hábito no hace el monje, dice el dicho popular. Eso es lo de menos. El asunto es que el señor va a actuar en los territorios del país para darles una carga ideológica de socialismo a los indígenas para poder imponer la cuarta transformación, que es un sistema comunista. Ese es el grave actuar del que se nombró ministro de la Corte por el palomeo que hizo ahora la señora Sheinbaum, porque no ganó esas elecciones tramposas, amañadas, por méritos. Fue simplemente porque fue una elección como las que acostumbraba el narcopresidente cuando la señora Corcholata llegó a la presidencia de la República. Y no tiene moral el señor, porque si tuviera ética, si tuviera moralidad, no hubiera aceptado participar en un fraude, en un teatro político que estableció la señora Sheinbaum para controlar el poder judicial y convertirse en una autoritaria autócrata. Ese es el problema. Pero para estar en contexto me permito exhibir las ridículas declaraciones de la Sheinbaum, quien se victimiza y adopta una actitud mediocre de fresita, utilizando expresiones propias de la clase más baja de la escala social de México, y dice así: pueden comparar a Hugo con Benito Juárez. Bueno, claro, Benito Juárez fue el gran presidente, el gran dirigente del liberalismo, es un hombre extraordinario que marcó la historia de nuestro país, pero en el sentido de que era un indígena zapoteco que tuvo como impulso estudiar leyes para proteger a los indígenas, pues es lo mismo que impulsó a el próximo presidente de la Corte a estudiar leyes. Pero que además solo va a estar 2 años. Y sí, pero el tema aquí es esta cosa de que ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. ¿Qué tiene malo que use textiles Tradicional, bordados hechos por manos indígenas? Bueno, es claro que no es el hábito que hace al monje. A eso no se refieren las críticas, pues se dio el caso de un individuo trans que le gustaba que le llamaran magistrade de Aguascalientes, que llegaba vestido como mujer, siendo un
un varón, era un tipo no binario. Pero ese no es el problema. El problema es la decadencia en que va a entrar el Poder Judicial con la llegada de un indígena que fue un guerrillero zapatista. ¿Qué calidad moral, qué ética puede tener un individuo que anduvo matando al prójimo? Y por otro lado, que está utilizando la Corte para servir a los intereses del gobierno de Morena y además para pues subordinar a los indígenas, porque va a hacer campañas políticas para que los indígenas sean serviles al gobierno de Morena. Utiliza el pretexto de que va a ser una justicia social y se olvida que las atribuciones que tiene como ministro pues son las de impartir justicia, pero no resolver los problemas del interés público, de los problemas públicos del país. Eso le corresponde a los partidos políticos, porque los partidos políticos son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país para participar en el desarrollo económico, en luchar por los derechos y libertades de los ciudadanos y por darles una vida mejor, pugnando por el desarrollo nacional. Pero el señor está meando fuera de la olla, coloquialmente hablando, y la señora Claudia Sheinbaum pues le hace la parla, porque sabe perfectamente bien que el señor no llega a la Corte para impartir justicia, llega para hacer grilla política a favor de Morena y para demostrar que el país se encuentra en una decadencia no solamente judicial, sino moral y social del pueblo de México. Me permito exhibir un video en donde Osiel Baena, que fue magistrado electoral, se hacía llamar magistrade, vestía como mujer, como lo quiere hacer el señor indígena mixteco, el señor Hugo Aguilar. Así lo hacía este sujeto magistrade, lo que demuestra la decadencia moral en que se encuentra la sociedad y que ya no se respetan convencionalismos sociales, normas de etiqueta, sino que ahora es una cuarta transformación, que es un caos terrible en el país y que ya se ha convertido en una dictadura de Estado con fachada constitucional, en manos de una mediocre, de una judía alemana que no tiene amor al prójimo ni se duele del sufrimiento humano, porque a ciencia y paciencia de esta judía siguen los criminales del narco masacrando mexicanos a ciencia y paciencia de la señora Corcholata y ocupándose de nimiedades como son el de que si el indígena va vestido de toga o no va vestido, pues no le interesan los problemas nacionales del país. Como buena narcisista, egocentrista, lo que le interesa es que el pueblo de México le rinda alabanzas y pleitesías, aún cuando es una tirana que está utilizando el poder que le da el gobierno para acabar con nuestras instituciones y convertirnos en un corral de borregos que le rindan tributo
a una judía alemana que no tiene ninguna capacidad ni tiene ningún mérito, y llegó a la presidencia de la República, como llegó el señor indígena Hugo Aguilar, sin mérito, y va a pasar a la historia sin mérito ni gloria alguna. Y dice el video así: y la que se diplome. En el Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo comenzó su lucha tras identificarse como persona no binaria. Sé lo que quiere ser. Y exigir que se le reconociera con el lenguaje inclusivo. Primer magistrado de México y toda América Latina. Bueno, el problema no es como la corcholata lo enuncia, que si el indígena vista o no vista toga, o vaya como le dé su chingada gana, encuerado o vestido como le plazca, como lo hizo la magistrada en Aguascalientes. El problema no es ese. El problema es que ya entró en una decadencia moral el Poder Judicial, porque va a estar en manos de un político, de un individuo que trata de hacer campaña política para beneficio de Morena, que va a leccionar de manera ideológica, comunista, a los indígenas para seguir sosteniendo un gobierno que acabó con las instituciones y que ahora acabó también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no obstante ello ahora se victimizan como sujetos que están haciendo históricamente una cosa importante y trascendente, como es la reforma al Poder Judicial, que no pasa de ser simplemente un fraude, porque se avasalló ya totalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va a ser utilizada como un trampolín político del indígena para aleccionar a los indígenas, a las mujeres y demás pendejos que crean las estupideces de este mixteco para conservar el poder, como lo dijo una idiota que es diputada de Morena, para conservar el poder por 1000 años. Así de estúpidos son estos morenistas que no enseñan la cruz de su parroquia. Vienen o son origen de la voluntad de un narcopresidente que acabó con el país para imponer su política de abrazos y no balazos, para que fuera la delincuencia organizada quien gobernara el país en contubernio con el narcopresidente y la señora Corcholata. Muchas gracias.